Historia de la filosofía, volumen 1, 58, parte segunda. Filosofía patrística, capítulo 2. La patrística de los dos primeros siglos. 136. Otros padres apologetas. Esta es una obra del maestro Nicolás Abagnano. Discípulo de Justino en Roma fue Tasiano el Asirio, que nació en Siria y se convirtió en Roma, después de haber conquistado la reputación de filósofo. Más tarde, probablemente en 172, se separó de la iglesia para pasar a los gnósticos. Tasiano es autor de una apología titulada Discurso a los griegos, que es en realidad una crítica del helenismo. La obra de Tasiano es esencialmente un escrito polémico, acusa de inmoralidad a los pensadores y poetas griegos y se extiende en invectivas contra ellos. A los errores de los griegos contrapone la doctrina cristiana acerca de Dios y el mundo, del pecado y de la redención. El Logos es la potencia racional de Dios y ha nacido de él por medio de un acto de participación, no de separación. Como una llama enciende otras muchas, sin que su luz disminuya. Así el Logos no agota la potencia de razón de su engendrador. En el hombre distingue el alma y el espíritu. Solo el espíritu es imagen y semejante de Dios. El alma no es una esencia simple, sino que está compuesta de varias partes. Su existencia está vinculada al cuerpo y no es separable de él. Por esto no es inmortal. Solamente por su unión con el espíritu, el alma y el cuerpo participan de la inmortalidad. A través del espíritu, el hombre puede reunirse con Dios. Debe despreciar la materia, de la cual se sirven los demonios para perderle, y dedicarse exclusivamente a la vida espiritual. Atenágoras de Atenas es autor de una apología titulada Súplica para los cristianos, dirigida a Marco Aurelio o Cómodo, y compuesta por esto entre el año 176 y el 180, probablemente en 177. Este escrito se propone refutar las tres acusaciones que comúnmente se lanzaban contra los cristianos: el ateísmo, los banquetes tiesteos y el incesto a la manera de Edipo. La primera acusación es refutada mediante la exposición de la doctrina cristiana de Dios. Contra las otras dos se aducen los fundamentos de la moral cristiana. En la súplica recurre por vez primera a una prueba racional de la unicidad de Dios. Si hubiese más divinidades, no podrían existir en el mismo lugar porque, siendo todas increadas, no podrían caer bajo un tipo y modelo común. Deberían, pues, existir en lugares diferentes, pero no pueden estar en lugares distintos porque el espacio que está más allá del mundo es la sede de un único Dios que es esencia sobremundana y así no hay espacio para otra divinidad. Otra divinidad podría existir en otro mundo o alrededor de otro mundo, pero en tal caso no llegaría hasta nosotros y por lo limitado de su esfera de acción no sería la verdadera divinidad. Por esto, aún los poetas y filósofos griegos han conocido la unicidad de Dios, aunque la clara, segunda y completa noticia de ella nos ha sido dada solo por medio de los profetas. El Logos engendrado por el Padre y coeterno con él es el modelo, la fuerza creadora de todas las cosas creadas, mientras el Espíritu Santo es un efluvio de Dios semejante a un rayo de sol. Teófilo de Antioquía fue obispo de esta ciudad y nos ha dejado 3 libros. A Autólico, que son 3 escritos independientes, el tercero de los cuales fue compuesto hacia el 181 o 182, y los 2 primeros poco antes. Al desafío de Autólico, enséñame tu Dios, Teófilo responde, enséñame tu nombre y yo te mostraré mi Dios. Dios, en efecto, solo es visto por aquellos que tienen bien abiertos los ojos del alma. Como no se puede ver la cara del hombre sobre un espejo cubierto de moho, así el hombre, cuando está en pecado, no puede descubrir a Dios. A la pregunta, ¿tú que le ves? Descríbeme el aspecto de Dios. Teófilo responde, escúchame, la belleza de Dios es indecible e inefable y no se puede ver con los ojos corporales. Dios, que es eterno y por tanto increado e inmutable, es el creador de todo. Todo lo hizo del nada, para que a través de sus obras se comprendiera su grandeza.
Por eso se hace visible a través de su creación. Como el alma humana, que es invisible para los hombres, se conoce a través de los movimientos del cuerpo, así Dios, que no puede ser visto por ojos humanos, puede ser visto y conocido a través de su providencia y sus obras. El cauce de la creación del mundo es el Logos. Dios, mediante el Logos y la sabiduría, ha creado todas las cosas. El Logos es el consejero de Dios, su mente y prudencia. Por primera vez, Teófilo ha usado la palabra Trinidad para indicar la distinción entre las personas divinas. Los 3 días de la creación de la luz, de que habla el Génesis, son imágenes de la Trinidad, de Dios, de su verbo, de su sabiduría. Bajo el nombre de Justino nos ha sido transmitida una carta a Diogneto, que ciertamente no pertenece a Justino, por su diferencia de estilo y de doctrina. El autor responde a las dudas propuestas por un pagano que se interesa por el cristianismo. La composición de la carta no debe ser anterior al 160, perteneciendo verosímilmente al fin del siglo II. El autor responde a 3 dudas de Diogneto. Al culto pagano judaico, la carta contrapone el culto cristiano del Dios visible y creador. La religión cristiana no es un hallazgo humano, sino una revelación divina. Dios ha enviado a su Hijo, la eterna verdad y la eterna palabra, para enseñar a los hombres la verdadera religión. Y el Hijo de Dios vino al mundo no como Señor, sino como Salvador y Libertador, y nos ha encaminado hacia la salvación con el amor. Con el título Irrisión de los filósofos paganos, de Hermias, filósofo, nos ha llegado un pequeño escrito polémico, en el cual se exponen sarcásticamente las contradicciones de los filósofos griegos en su doctrina sobre el alma humana y los principios fundamentales de las cosas. El escrito pertenece probablemente al fin del siglo II. 137. La Gnosis. La obra de los padres apologetas no debió dirigirse solamente contra los enemigos externos del cristianismo, paganos y hebreos, sino también contra los enemigos internos, contra las tendencias y las sectas que, en su intento de interpretar el mensaje original del cristianismo, falsean su espíritu y letra, contaminándolo con elementos y motivos heterogéneos. El mayor peligro contra la unidad espiritual del cristianismo lo representó, en los primeros siglos, el conjunto de sectas gnósticas que se difundieron ampliamente por Oriente y Occidente, especialmente en las esferas de los doctos, y produjeron una rica y variada literatura. Esta literatura, con todo, si se exceptúan unos pocos escritos, conservados en traducciones coptas, se ha perdido, y solo la conocemos a través de los fragmentos citados por los padres apologetas que los refutaron. La importancia del intento de los gnósticos consiste en el hecho de que fue la primera investigación de una filosofía del cristianismo, pero esta investigación fue verificada sin rigor sistemático, mezclando elementos cristianos, míticos, neoplásticos y orientales, en un conjunto que no tiene nada de filosófico. La palabra gnosis, como conocimiento religioso distinto de la simple fe, está tomada de la tradición griega, especialmente del pitagorismo, en el cual significaba el conocimiento de lo divino propio de los iniciados. Fue así empleada para indicar al grupo de pensadores cristianos del siglo II que hicieron del conocimiento la condición de la salvación. Se atribuyeron por vez primera el nombre de gnósticos, los ofitas o socios de la serpiente, que después se dividieron en numerosas sectas. Estas utilizaban gran cantidad de textos religiosos atribuidos a personalidades bíblicas. Tal era el Evangelio de Judas, al que se refiere Irineo. Otros escritos de esta clase han sido encontrados recientemente en traducciones coptas, y de ellos el más importante es la Pistis Sophia, editada el año 1851, que expone en forma de diálogos entre el Salvador resucitado y sus discípulos, especialmente María Magdalena, la caída y redención de Pistis Sophia, un ser que pertenece al mundo de los eones, seres intermedios entre el hombre y Dios, y el camino para la purificación del hombre mediante la penitencia. Los principales gnósticos de que tenemos noticias son Brasílides, Carpócrates, Valentino y Bardesanes. Basílides, que enseñó en Alejandría entre el 120 y el 140,
Escribió un evangelio, un comentario y algunos salmos. Su doctrina nos es conocida a través de la obra de Clemente de Alejandría, Tapetes, y las refutaciones de Ireneo contra los herejes, y de Hipólito, Filosofemas. Para Basílides, la fe es una entidad real, una cosa puesta por Dios en el espíritu de los elegidos, esto es, de los predestinados a la salvación. Basílides, por la necesidad de explicar el mal en el mundo, fue llevado a admitir dos principios de la realidad, uno como causa del bien y otro como causa del mal, la luz y las tinieblas, puestas en contacto entre sí. Las tinieblas trataron de unirse a la luz y participar de ella, mientras la luz, por su parte, permanecía alejada sin absorber las tinieblas. Estas dieron lugar así a una apariencia y a una imagen de la luz, que es el mundo en el cual el bien se encuentra, por esto en una cantidad despreciable y el mal predomina. Esta concepción de Basílides es muy semejante a la maniquea, pero no admite, como esta, la lucha entre los dos principios. De Carpócrates de Alejandría sabemos solamente que una discípula suya, Marcelina, que fue a Roma en tiempos de Aniceto, hacia el 160, provocó la ruina de muchos. Carpócrates, para explicar la superioridad de Cristo sobre los hombres, se sirve de la teoría platónica de la reminiscencia. Cristo se hizo superior a los demás hombres porque su alma recordó con más amplitud todo lo que había visto durante su vida con el Padre increado, de donde éste le dio una virtud particular que le hizo capaz de sustraerse al dominio del mundo y regresar libremente hasta él. Lo mismo acontecerá a toda alma que se atenga a la misma línea de conducta. Los seguidores de Carpócrates admitían la transmigración del alma de cuerpo en cuerpo, hasta que hubiese cumplido el ciclo de las experiencias pecaminosas. Solo al fin de esta odisea, el alma sería digna de volver a subir al Padre, librándose de todo lazo en el cuerpo. El mayor número de seguidores pertenece a la escuela de Valentino, que según Ireneo fue a Roma en tiempos del obispo Higino, 135-140. En la cima de la realidad, Valentino y sus secuaces ponían un ser no temporal e incorpóreo, increado e incorruptible, que ellos llaman Padre o Primer Padre o también Eón, del griego eterno, perfecto. Este primer principio está formado por una pareja de términos, abismo y silencio, y también los eones que emanan de él están constituidos por parejas. Del primer eón se derivan, en efecto, la mente y la verdad, de las cuales proceden por emanación la razón y la vida, de las cuales a su vez proceden el hombre, como determinación divina, y la comunidad de vida divina. El conjunto de estas 8 determinaciones divinas es el reino de la perfecta vida divina o pleroma. El último eón, la sabiduría, quiso descubrir el primero, el abismo, y procuró subir hasta las regiones superiores del pleroma. Pero su esfuerzo fue inútil y durante el mismo dio origen al mundo, que presenta por ello los caracteres de un esfuerzo incompleto y los errores y el llanto que produce siempre un esfuerzo fracasado. De la desazón e inquietud nacieron las tinieblas, del temor y de la ignorancia nacieron la malicia y la perversión, de la tristeza y el llanto, las fuentes de agua y los mares. Cristo fue enviado por el primer Padre, inviolable en su misterio, para restaurar el equilibrio roto por el sueño loco de la sabiduría. De esta manera, el universo nace de la rebelión infecunda del eón sabiduría, que da origen a la obra plasmadora de un demiurgo. Valentino dividía el género humano en 3 categorías: la masa de los hombres carnales, el conjunto de los psíquicos y la casta de los espirituales, neumáticos. Los primeros están destinados a la perdición. Los segundos pueden salvarse a costa de un esfuerzo. A los privilegiados les basta, para conseguir la felicidad, la gnosis, esto es, el conocimiento de los misterios divinos. Bardesanes, nacido en Edessa el año 154 y muerto el 222, fue discípulo de Valentino. Es esencialmente un astrólogo y un naturalista que, de la astrología babilónica y egipcia, saca la teoría de la influencia de los astros sobre los acontecimientos del mundo y las acciones humanas. El persa Mani,
que nació probablemente hacia el 216, se proclamó Paráclito, esto es, el que debía llevar la doctrina cristiana a su perfección. Su religión es una mezcla fantástica de elementos gnósticos, cristianos y orientales, sobre el fundamento del dualismo de la religión de Zaratustra. Admite, en efecto, dos principios originarios, uno del mal, o principio de las tinieblas, otro del bien, o principio de la luz, que se combaten perpetuamente en el mundo. También en el hombre hay dos almas, una corpórea, que es el principio del mal, y otra luminosa, que lo es del bien. El hombre llega a su perfección con un triple sello, esto es, absteniéndose de la comida animal y de los discursos impuros, de la propiedad y del trabajo, y del matrimonio y del concubinato. El maniqueísmo halló su grande e implacable adversario en San Agustín.